Budapest. Para analizar este fenómeno dramático de los refugiados esta noche en El Hato nos acompaña el profesor Rafael Calduch. Él es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Calduch, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El drama de los refugiados no es algo nuevo, es algo que afecta a centenares de miles de personas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, parecía que vivíamos de espaldas a esta realidad. Ha tenido que ser la imagen de los cuerpos sin vida de estos niños en la playa que nos haya despertado dramático, ¿no? Sí, en primer lugar, como dices muy bien, no es nada nuevo. Hay que recordar que a principios de los años 90 en Europa ya vivimos, como consecuencia de las guerras balcánicas, un problema de refugiados, de éxodo de refugiados que llegaron a nuestros propios países. Es decir, a España llegaron miles de refugiados croatas, bosnios, etcétera, que huían de las guerras. Y ahora se está reproduciendo. Lo interesante es observar qué poco ha avanzado la Unión Europea en tener o elaborar políticas preventivas y proactivas respecto de este tipo de fenómenos, ¿no? En este lapso largo de tiempo, en estas más de 2 décadas. Lo verdaderamente interesante es que el drama de los refugiados de verdad empieza en el momento en que esas escenas a las que estaba aludiendo desaparecen y surge lo que técnicamente se llama el apagón informativo. Porque entonces automáticamente los gobiernos quitan de sus agendas y de sus prioridades el tema de los refugiados, que es lo que ha estado ocurriendo desde que se desencadenó la guerra en Siria. Bueno, mientras pasaban la frontera a Líbano, a Jordania, a Turquía y se quedaban allí, era ACNUR y unas pocas ONG las que se preocupaban de malatender esos campos de refugiados que estaban allí. Ha sido cuando han empezado a llegar a nuestras fronteras, cuando se ha convertido automáticamente en noticia, y entonces los gobiernos ahora andan intentando a ver qué hacen, ¿no? Y como no se han elaborado políticas preventivas con una visión proactiva del problema, pues estamos en el debate que estamos, de si aceptamos 120.000, 46.000, sí, pero, a ver, el refugiado tiene derecho al asilo. Y el asilo es un derecho al que tiene mientras las condiciones originarias que lo obligaron a exiliarse subsisten. Y yo no veo de verdad que la guerra en Siria vaya a resolverse de hoy para mañana, ¿no? Luego, no es solamente qué cantidad de refugiados aceptamos, sino qué condiciones vamos a habilitar para los meses o años en los que tengamos que tenerlos en nuestro país, ¿no? Y eso es lo que no se debate si son 120.000, se debate si se ha hecho mucho o poco. No, es evidente que se ha hecho poco. ¿Pero está siendo Europa insensible o hipócrita ante esta realidad? No, yo no creo que Europa, al contrario, yo creo que las sociedades, en este caso de los países por los que transitan la mayor parte de esos refugiados, junto con muchas de las ONGs y algunas pocas OIGs, son las que están logrando mitigar el drama humano que significa para esos refugiados. No son las políticas, los insensibles son los gobiernos. Eso es lo que yo veo claro. Porque a estas alturas, si uno oye el discurso, por ejemplo, que hoy lanzaba el presidente húngaro, y oye a su vez el discurso que lanzaba el presidente del Eurogrupo, del Consejo Europeo, se da cuenta de que son 2 discursos paralelos, ¿no? Uno es el del presidente de un país que tiene un problema en sus fronteras y que no sabe cómo resolverlo, y otro es el discurso buenista de decir, no, tenemos que asumir la realidad, sí, pero oiga, pero los gobiernos no le están respaldando en ese discurso, ¿no? Efectivamente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha dicho hoy mismo que este no es un problema de Europa, sino de Alemania, que lo único que está pretendiendo es proteger las fronteras exteriores europeas. El problema no es europeo, es un problema alemán. Nadie quiere permanecer en Hungría. Tenemos unas regulaciones muy claras y los cancilleres de Austria y Alemania han dicho claramente que nadie puede salir sin haber sido registrado. No es una estrategia, es cumplir la legislación. ¿Y cuál es la solución, profesor? Más allá del asilo, sin duda necesario por cuestiones humanitarias, habría que solucionar el foco del conflicto que genera estas migraciones. Sí, lo que pasa es que la solución del foco de conflicto no depende prioritaria y fundamentalmente de la comunidad internacional. Depende de las partes que están alimentando el conflicto. Y esto hay que dejarlo muy claro porque hay mucha confusión al respecto. La única manera, legalmente, desde el punto de vista internacional,
de intervenir para parar la guerra en Siria es una operación de imposición de la paz, dictaminada por el Consejo de Seguridad, que consiste, para que nos entiendan los espectadores, en hacerle la guerra a los beligerantes para que dejen de hacer la guerra. ¿Eso qué significa? Significa que los países, puesto que Naciones Unidas es la que decide, pero no es la que tiene las tropas, tienen que poner las tropas. Y el problema de este tipo de operaciones es que sabemos cuándo entramos, pero no sabemos cuándo salimos. Por poner un ejemplo, en Bosnia y Herzegovina hemos estado más de 20 años. Y eso hay que decírselo a las sociedades de los países que tienen que poner esas tropas y mantenerlas durante años. Porque todas las demás fórmulas de mantenimiento de la paz, de consolidación, para poder aplicarlas, requieren la voluntad explícita de las partes que la acepten. Luego, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a desplegar X centenares de miles de soldados durante X meses o años para poner fin a la guerra de Siria? Y la respuesta evidente es que los gobiernos dicen que no, y añado, y las sociedades democráticas que respaldan a esos gobiernos dicen que tampoco. Pero da la impresión de que solamente estamos dispuestos a hacer esas cosas, a montar grandes coaliciones internacionales cuando hay intereses petrolíferos, gasísticos, intereses económicos de todo tipo, no necesariamente cuando mueren personas. No, eso es evidente, eso es evidente. Uno de los dramas fundamentales de la historia de Naciones Unidas, que nació, no lo olvidemos, como organización para, como dice el preámbulo, evitarle el flagelo de la guerra a la humanidad, es que solo ha intervenido en operaciones eficaces cuando ha habido intereses de las grandes potencias y mientras tanto no. Si queremos recordar ejemplos, es el drama de Hutus y Tutsis en Ruanda, de los Grandes Lagos. Entonces, en aquella época también nos rasgamos las vestiduras. Luego, Naciones Unidas, el verdadero drama es que